Bien, llegamos a la última parte del dominó político y nuevamente acudimos a nuestro analista de oro, de oro, ¿cómo no? Licenciado Jorge Herman Reyes, un empresario exitoso, pues por eso como no es de oro. Le sabe las economías, le sabe la lana, él está arriesgando su lana con su empresa, sus trabajadores, y claro que le debe preocupar, por eso acudimos a él. En estos momentos de que el último año que le queda a este payasito que está en Palacio Nacional, ¿cómo anda la economía? Habla él de que un crecimiento, bueno, le tocó la pandemia, obviamente hubo retrocesos en todo el mundo, pero ¿cómo, oriéntanos mi amigo, cómo está la situación? Tenemos problemas muy graves, ¿verdad? Como Pemex, Petróleos y Comisión Federal, muy complicado, pero para ti como empresario que le sabes a esto, ¿cómo va la economía y qué esperamos? Mira, en resumen, como muchas cosas, hay, bueno, antes que nada, buenas tardes, buenos días, auditorio, sí. Buenos días, Javier. En general, mira, hay claroscuros. El problema aquí es que muchas veces se le ve más a los claros que a los oscuros. Hay varios temas de la economía que pues se anuncian como buenos. Se publicó hace una semana, casi 10 días, lo que es el estimado oportuno del crecimiento económico. Este estimado oportuno del crecimiento económico pues nos presenta un crecimiento durante el segundo trimestre del año 3.6. Hay que recordar que el estimado oportuno se hace con información preliminar. Se cree que va a haber un ajuste hacia la baja al 3.1. Ahora mucha gente dirá, oye, es muy bueno el 3.1. En general pues se puede decir que es bueno, que está cerca de la estimación del propio Banco de México, pero ya se empieza a notar datos de desaceleración. En general lo que sucedió fue que lo que jaló este dato del segundo trimestre del año y que nos lleva a un buen estimado en el primer semestre del año, en los primeros 2 trimestres, pues tiene que ver con un arranque de año relativamente bueno por toda la expectativa del nearshoring. El problema es que es una expectativa que estamos desaprovechando y las cuestiones no necesariamente se están dando como quisiéramos. Sí hay inversión sigue creciendo, hay mucha reinversión, sobre todo de utilidades. O sea, las empresas que están aquí están invirtiendo, pero hay muchos anuncios que no se terminan de concretar. Digo, para muestra un botón, Tesla se anunció ya, me parece, hace como 8 meses, y no vemos una sola máquina moviendo tierra. Y hay algunas partes que no se ven, digo, en la parte de crecimiento del PIB se ve relativamente bien, pero hay indicadores que no se ven. El más preocupante es que va creciendo significativamente el déficit del gobierno federal. Y va creciendo muy sencillo, ¿por qué? Porque las tasas de interés son más grandes, porque está teniendo que financiar cada vez más todo este gasto excesivo que no es productivo en los programas sociales. Y no es que esté en contra de los programas sociales, simplemente creo que para poder repartir dinero primero hay que generarlo, ¿no? Tú no puedes repartir, pues más, nadie puede repartir lo que no tiene, y parte de lo que estamos viendo con este gobierno es que se agarró a repartir y a generar cosas que no tiene. Entonces, no creo, y en general la expectativa no es que tengamos una crisis fuerte en los próximos años, no año y medio, pero sí podemos ver que el próximo año va a ser un año muy complicado. Ya se anunció la reducción de lo que es por ejemplo, los presupuestos a los estados. Ya vemos que Coahuila viene con una reducción importante, y ahí es donde empieza a sufrir. Probablemente algunas cosas del gobierno federal pues no se ve tan claro que haya esta reducción, pero tú ya toda la república, es más, tú que vas a ir a México, vete por carretera, pasa por San Luis, vas a ver que hay una serie de obras que se detuvieron o prácticamente no están avanzando, porque ya no está fluyendo el dinero a los gobiernos del estado, todo se está dedicando a los proyectos del presidente. Y al fin y al cabo la gente que vive cerca de estos proyectos que se están deteniendo en San Luis, en Querétaro, en Coahuila no, porque realmente no ha habido proyectos, ¿no? En Coahuila la realidad es que se ha hecho lo que se ha podido con lo que se ha tenido, pero el recorte ha sido muy drástico desde hace algún tiempo. Entonces la realidad es que hay serias alarmas. Ya lo que es los diferentes think tanks o los diferentes centros de estudio ya empiezan a levantar alarmas sobre lo que viene después, porque hay varios temas que no se han atendido y que se han puesto, por decir, más complicados. Uno de ellos es el tema de las pensiones. Para darte una idea, 20% de lo que se recauda ya está etiquetado para pagar pensiones del gobierno federal, y no hay vuelta de hoja.
prácticamente la disposición de recursos real que tiene el gobierno federal, que está etiquetado, puede disponer libremente, es menos del 5% y en reducción, sobre todo con estas decisiones que se han tomado de atender ciertos, volvemos a lo mismo, lo que son los programas sociales, que aparte ya entramos en otro tema, dos temas adicionales. Los programas sociales podrán haber reducido uno de los indicadores de pobreza que tenemos. El principal indicador que digo normalmente se ve... Mi amigo, sí ayudó, ¿no? Mi amigo, sí ayudó las pensiones, que están muy buenas para los adultos mayores, sí ayudó para la pobreza, a bajar los índices de pobreza con ese dinero. Es que hay que ver cómo mide la pobreza. Por ejemplo, vimos que hace apenas unos días también salió la encuesta 2022 de lo que es Encuesta Nacional de Ingreso y Gasto de los Hogares, la ENI, y ahí se ve como en general el ingreso del hogar es mayor, pero el ingreso no tiene nada que, no necesariamente es todo nuestro indicador de pobreza. El ingreso nada más nos dice cuánto dinero está llegando a la casa, pero no nos indica cuánto se gasta, en qué se gasta y por qué se gasta en eso. Una de las cosas que está súper documentada es que los aumentos en gasto de las familias, sobre todo las más pobres, en alimentos y en salud, que son dos de los servicios básicos que el gobierno debería de garantizar, pues están totalmente caídos, ¿no? En especial en salud. Entonces, pues sí, tal vez la familia gane más, pero gasta más en cuestiones que no necesariamente son contrarias a la pobreza. ¿Qué es lo que te mitiga la pobreza? Cuando tienes un Estado que te puede dar servicios básicos, que es salud, seguridad, educación, vivienda y alimentación de primer nivel. Cuando el Estado garantiza esos 5 servicios, entonces tú sientas las bases para que la gente pueda superar, pues ahora sí que por sí mismo el tema de pobreza. Cuando tú solamente les das dinero y al contrario les quitas servicios, como es muy claro lo que ha sucedido en temas de salud, pues simplemente estás presumiendo que les das dinero, pero estás afectando otro de los factores de pobreza. Por eso la pobreza hay que medirla en un factor que se llama multidimensional. O sea, una persona que tiene vulnerabilidad, como se llama, no es solamente aquella que gana poco dinero, es también aquella que no tiene acceso a servicios de salud de primer nivel, que no tiene alimentación de cierto nivel, que no tiene seguridad, que está expuesto a cuestiones de alta inseguridad y demás situaciones que hacen que una persona pueda superar condiciones de pobreza. El típico caso, ¿no? El papá trabaja toda su vida, logra juntar para una casita, para un carrito, logra tener 3 hijos, y justo cuando el mayor va a entrar a la preparatoria, a la universidad, hay una enfermedad catastrófica en la familia, el papá tiene que vender todo, los hijos tienen que terminar de estudiar, y entonces, en vez de romper el ciclo de la pobreza, lo que haces es perpetúas el ciclo de la pobreza, porque esa persona que dedicó toda su vida a trabajar, pues sufre una cuestión que no... Sí, un quebranto que ni siquiera pudo haber planeado y que hoy por hoy lo que está documentado más allá del ingreso, porque hay que reconocer que el ingreso en efectivo sí ha crecido, y ha crecido porque ha crecido el salario mínimo, porque ha habido inflación y se ha tenido que compensar, etcétera, 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 pero la realidad es que la pobreza en términos multidimensionales y los servicios básicos de la población que les permiten romper estos ciclos de pobreza, pues están totalmente destruidos, ¿no? Mi amigo, déjame preguntarte, oye, bueno, antes de ese tema para terminar, tengo la duda, dime, Pemex, ¿por qué este señor está aferrado desde que empezó su sexenio? Pemex iba en picada y ahorita ya está peor. Secretaría de Hacienda está manteniendo que estén trabajando Pemex, o sea, por favor, ¿qué está pasando? Sí, a ver, aquí hay varias cosas con Pemex que tenemos que ver. Primero, el petróleo es obviamente lo que es los hidrocarburos, pues son tipos de energía que van de salida, pero en los últimos años, a partir de la pandemia, por la demanda que ha habido, la mayoría de las petroleras han hecho su agosto, les ha ido súper bien, con excepción de algunas, una de ellas Pemex. Y lo que pasa Pemex es que en general Pemex ha sido caja chica del gobierno durante mucho tiempo.
El tema con Pemex y con los energéticos es que han sido caja chica del gobierno. En este gobierno, bueno, el gobierno anterior había hecho un proceso en donde se iba desincorporando de estos activos que ya son obsoletos y les iba dando una nueva vida, tal vez no de todo en lo que había sido en los 70, que había sido totalmente productiva, pero había buscado darles una nueva vida de alguna forma en lo que podían ser hacia el futuro. ¿Cómo? Pues abriendo todo esto de la competencia en las energías renovables, en la búsqueda de nuevos campos, en meter nuevos participantes y gente, principalmente iniciativa privada, que estuviera dispuesta a meterle dinero. Llega este sexenio, rompe con eso, vuelve a cerrar con el objetivo de volver a generar en Pemex esta capacidad de generar un gran bienestar a través de los recursos que genera para la nación. El problema es que para que Pemex funcione no nada más es cuestión de meter una nueva refinería o comprar una. Hay que hacer una renovación de fondo de todas las estructuras. Y hay que recordar que hay estructuras de Pemex que muchas veces ni escuchamos. O sea, Pemex se divide en muchas divisiones, que es obviamente exploración, lo que es explotación, lo que es petroquímica básica, petroquímica avanzada, etcétera, etcétera. Y mucho de esto pues está obsoleto. Entonces, cuando uno trata de renovarlo, de a mansalva, pues lo primero que tiene que hacer es invertirle muchísimo dinero, pero al invertir este dinero pues se va hacia otros lados. Hoy por hoy Pemex debe cerca del 6% del Producto Interno Bruto. ¿Qué quiere decir esto? Que de todos los mexicanos generamos en un año, para pagar la deuda de Pemex tendríamos que pagar el 6% de eso. Y esto pues, simplemente lo hace prácticamente inviable. Pero no nada más eso, sino que las decisiones de inversión que han tenido, por ejemplo, la refinería de Dos Bocas, que ya, por cierto, duplicó el costo original proyectado, que era de 8,000 millones, ya se fue a 18,000 millones, pues ahorita lo que está sucediendo es que ese dinero no se invirtió en renovar lo que todavía funcionaba, y entonces vemos cómo pues empezamos con una gran cantidad de accidentes, ustedes lo han visto en las noticias. Entonces estamos dejando de caer más lo que ya estaba mal y no estamos generando cuestiones productivas, y esto con una cuestión que aparte se vuelve sumamente peor. Los campos petroleros que teníamos pues simplemente no están siendo productivos. Este gobierno entró en el 2018 con el objetivo de generar 2.4 millones de barriles diarios de petróleo. Hoy estamos apenas en 1.59 millones. No ha logrado su objetivo, nunca logró llegar siquiera a la mitad de su objetivo, que era, ellos entraron con 1.8 millones diarios de barriles, trataron con un objetivo de crecer hasta 2.4 para hacerlo muy productivo. Hay que recordar que el negocio más rentable del petróleo es la explotación de los campos. ¿Por qué? Porque tú sacas algo que ya invertiste al buscar, al perforar, al generar infraestructura de explotación, y lo vendes a un precio relativamente alto, ¿no? Entonces el rendimiento de explotar los campos petroleros es muy alto. Bueno, pues el tema es que esto ha ido decayendo, ¿no? En vez de subir a los 2.4 millones de barriles diarios que tenía presupuestado, pues estamos bajando por abajo, significativamente por debajo de lo que teníamos cuando entró este gobierno. Y pues simplemente no hay quien invierta, no hay seguridad jurídica en Pemex. Sabemos de proveedores que tienen más de 180, 200 días sin cobrar. Entonces la gente ya no quiere estar en Pemex. Sabemos que hay una cantidad enorme de accidentes, cuántos fuegos, explosiones y demás ha habido, cuántos muertos ha habido en Pemex. Entonces, pues es una empresa de calidad que se aferra al gobierno a mantener amarrada y no dejar caer, y pues eso nos está costando a todos, ¿eh? Y tiene un agrónomo dirigiendo Petróleos Mexicanos, y en lugar de estar arreglando esto, lo de Pemex, se pone a hablar el señor de que las papitas tienen mucho aire, y también de que va a ser una farmacia grandota, a pesar de estos sistemas de salud que tiene, una farmacia grandotota donde haya medicamentos. ¿Qué estupidez dice, no? Mira, aquí hay que recordar cuando dijo que el sacar petróleo no tenía chiste, que era nada más hacer un hoyo y meter un popote, ¿sí? Porque administrar el gobierno tampoco tenía chiste, que cualquiera lo podía hacer. A ver, cuando uno se acerca a gente
que cree que las cosas son nada más por voluntad propia, por milagro, pero que no está preparado, pues no podemos esperar otra cosa, ¿no? O sea, la realidad es que aquí la gran tragedia que estamos viviendo en México no es en sí López Obrador, es el creer que alguien que te dice esa serie de tonterías, pues tiene la capacidad de resolver algo. Que no solamente las dice, porque las podría decir y aplicar de otra forma, pero la realidad es que vemos que en la realidad no hay campo que esté bien. Destruyó el sistema de salud, por deficiente que sea, está mucho peor de cuando lo tomó. Destruyó cuestiones de seguridad, que me queda claro que teníamos mucho, pero que teníamos muchas oportunidades en eso, pero estamos todavía peor. Las finanzas nacionales, en serio, hay que tener mucho cuidado. Eso de que el dólar, que porque está barato es bueno, no es cierto. El dólar está barato no por lo que hace el gobierno, sino por condiciones internacionales. Y aquí una cosa importante es que el dólar tan barato pues crea un gran daño en la economía nacional en muchos aspectos. Primero, obliga al gobierno a gastar más. ¿Por qué? Porque lo que ingresa, por ejemplo, de la renta petrolera es mucho menor. Segundo, está pagando intereses mucho más altos sobre el crédito denominado en pesos, que por eso es parte del tema del valor. La gente que recibía remesas, pues puedes presumir que reciba remesas, que no hay que ver con un logo, pero si no lo presume, y está recibiendo una fracción de lo que recibía por el dólar tan barato, y todo el sistema productivo nacional está ligado con los mercados internacionales, que es el tema de manufacturas, automotriz y demás, pues está totalmente agazapado. ¿Por qué? Porque simplemente si tú hiciste a principios de año tus presupuestos a un dólar de 19.50, ahorita estás en 17, ya gracias a Dios está arriba de su 17, y ayer subió y se estabilizó por ahí en 17.05 el dólar interbancario, pero la realidad es que estamos todos los que producimos, todas las empresas de la cadena productiva sufriendo mucho, porque de la noche a la mañana nos bajaron 10% nuestro ingreso, ¿no? Y ese bajón, pues es en muchas ocasiones más de la utilidad que tenías planeada para el año. Entonces hay muchas empresas que ya en la realidad estamos en la línea. Okay. Por algo que el presidente tiene la tontería, disculpen que lo diga, de presumir, porque ni siquiera es una acción de él, y que al contrario deberían de estar viendo cómo apoyan el sector productivo, ¿no? Lo que están haciendo es viendo cómo tratan de hacer lo que no van a lograr, ¿no? Igual hablando de que debido por él son las remesas, ¿verdad? Por el gobierno, es la peor estupidez que puede haber. Licenciado Jorge Herman Reyes, te agradezco mucho, mi amigo. La próxima semana te volvemos a hablar. Claro que sí, Javier, gracias a la victoria, estamos en esos órdenes. Ok, gracias. Y ustedes muchas gracias por su atención, los esperamos para el próximo Dominó Político. Gracias, buenas tardes.